Imagina una tierra bañada por el sol del Mediterráneo, donde el poder y la ambición chocan como olas contra roca. Es el siglo III a.C., y Roma aún no es el imperio todopoderoso que dominará el mundo. Al otro lado del mar, en la próspera ciudad de Cartago, un niño crece escuchando historias de gloria y de venganza, porque Aníbal no atacó Roma desde el mar como se esperaba, sino cruzando montañas imposibles con un ejército y elefantes de guerra. Ese niño es Aníbal Barca, hijo de un general, heredero de una causa. Desde pequeño, jura odio eterno a Roma no por capricho, sino por una promesa sellada con fuego. No lo mueve solo la conquista, sino una profunda convicción que Roma debe pagar por lo que le hizo a su pueblo. Su vida será una marcha imparable, una serie de decisiones audaces y una guerra que pondrá en jaque al corazón de Italia. Esta es la historia de cómo un solo hombre logró infundir temor en el Senado romano, cómo desafió la lógica militar de su tiempo, y cómo incluso en la derrota, su nombre perduró como una sombra sobre Roma por generaciones. Aníbal no era simplemente un guerrero, era un estratega con visión, un líder capaz de moldear el destino a fuerza de voluntad. Su campaña comenzó en Hispania, donde consolidó el control cartaginés y formó un ejército diverso en númidas, expertos en caballería, íberos de espíritu fiero y tropas africanas curtidas por el sol del desierto. Pero lo que convirtió esta ofensiva en leyenda fue su ruta en cruzar los Pirineos y los Alpes en pleno invierno. Nadie lo creía posible. En Tribia, en el lago Trasimeno, y más tarde en Canas, donde realizó una maniobra envolvente que aún hoy se estudia en academias militares, Roma perdía decenas de miles de soldados. El miedo se apoderó de la península. Ciudades aliadas empezaron a cambiar de bando. La propia Roma se preparó para un sitio. Montañas nevadas, senderos angostos y ataques constantes de tribus hostiles diezmaron sus fuerzas. Y, sin embargo, lo logró. Con elefantes de guerra y soldados exhaustos, descendió en el norte de Italia, ante un enemigo que jamás imaginó verlo llegar por ese flanco. En el año 218 a.C., inició su marcha hacia Roma. Allí comenzó una serie de victorias magistrales, pero Aníbal no atacó la ciudad directamente. Eligió otra táctica en aislarla, debilitarla desde dentro. Una guerra psicológica, sostenida por años, una lección de paciencia y precisión estratégica. Pasaba el tiempo, Aníbal resistió en suelo itálico. Sus campañas habían hecho tambalear los cimientos de Roma, pero Roma, testaruda y resiliente, se negó a caer. Adaptó su estrategia, evitó las grandes batallas abiertas y recurrió al desgaste. El general que había infundido terror en el corazón de la República fue vencido. Su ejército reducido, su prestigio herido. Los romanos, bajo el mando de Escipión el Africano, decidieron llevar la guerra a África, obligando a Aníbal a regresar para defender su tierra. En Zama, en el año 202 a.C., se enfrentaron por primera y última vez. Escipión había estudiado las tácticas de su enemigo y supo neutralizar la caballería númida, que ahora peleaba del lado romano. El campo era llano, sin posibilidad de emboscada. Aníbal, por primera vez, luchaba en condiciones impuestas por otro, y perdió en Cartago, quedó sometida, y Roma comenzó su ascenso imparable hacia la hegemonía mediterránea. Pero incluso en la derrota, el eco de Aníbal no se apagó. Su figura siguió viva en la memoria romana, como un fantasma admirable y temido. No fue una derrota escandalosa, ni una rendición humillante, pero marcó el final de su sueño de destruir Roma. La batalla de Zama siguió la Segunda Guerra Púnica. Tras la derrota en Zama, Aníbal regresó a Cartago, no como un héroe, sino como un servidor aún útil. Fue nombrado sufete, una suerte de primer magistrado, y desde allí impulsó reformas económicas y administrativas para salvar a su ciudad de la bancarrota y la humillación. Pasó de reino en reino como asesor militar, llevando consigo el peso de una gloria pasada y la desconfianza de los poderosos. En Betinia, años más tarde, acorralado por la insistencia romana, decidió no entregarse y tomó veneno.
murió solo, lejos de su patria, sin haber visto nunca el fin de la república que tanto combatió. Pero incluso en la política, su genio despertaba temores, y en las academias militares del mundo, su nombre aún se estudia. Roma exigió su destierro, temiendo que, aún sin ejército, su mente siguiera siendo un arma peligrosa. Aníbal huyó, pero la historia fue generosa con él. Incluso sus enemigos reconocieron su genio. Tito Livio, el historiador romano, lo incluyó entre los más grandes comandantes de la historia. Aníbal no necesitó conquistar Roma para vencerla en la memoria. Su figura quedó tatuada en el alma de la civilización que intentó destruir, como un eco lejano que aún recorre los Alpes. Aníbal Barca fue más que un general, fue un símbolo. Representó el coraje de lo imposible, la audacia estratégica y la voluntad inquebrantable frente a una potencia avasalladora. Su cruzada contra Roma no fue solo una serie de batallas, sino una epopeya que transformó para siempre la historia del Mediterráneo. Su legado vive en mapas antiguos, en los manuales de guerra, en las rutas que trazó sobre montañas y ríos, sino en la mente brillante que la condujo, y en cómo, a pesar de todo, Aníbal, el enemigo eterno de Roma, logró hacerse eterno también, y en el asombro que aún despierta su historia más de 2000 años después. Aunque Cartago cayó, aunque Roma sobrevivió, el nombre de Aníbal perduró como una advertencia silenciosa. Incluso los imperios más grandes pueden temblar ante el ingenio de un solo hombre. Quizás eso sea lo más poderoso de su leyenda, aunque aún hoy, al recordar su paso, no pensemos solo en la guerra. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Si esta historia te pareció valiosa, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para descubrir más relatos como este. Hasta la próxima.